Iniciamos. Bueno, mis apreciadas doctoras, hasta el momento hemos adelantado de nuestra cara, primero, el soporte óseo a través de todos los huesos que constituyen el viscerocráneo y hemos visto la relación de ellos con el neurocráneo, que fue nuestra primera sesión. Avanzamos en una segunda sesión donde tuvimos la oportunidad de estudiar en particular la piel de la cara, haciendo un recuento histológico, las características celulares por cada una de las tres capas. Ahora vamos a mirar cómo se divide la cara, tanto en su parte superficial como en su parte profunda, para posteriormente empezar a darle relleno a esas regiones de la cara y básicamente le vamos a dar relleno con los músculos de la expresión facial, con los músculos de la masticación, con los ramos motores del facial, los sensitivos del trigémino y las estructuras vasculares, particularmente la arteria facial y la vena facial. Ok. Para esta parte primera hablaremos de las regiones de la cara. Cuando hablamos de las regiones de la cara, ustedes como médicos esteticistas van a tener varios parámetros de división. Por ejemplo, yo puedo dividir la cara según los músculos. Puedo, según líneas. Puedo dividir la cara por territorios de trigémino. Puedo dividir la cara por territorios de nervio facial y por territorios vasculares. Los objetivos de esta sesión serán: primero, clasificar morfológicamente la cara. Vamos a identificar las regiones de la cara con base a referentes musculares, nerviosos y vasculares. Vamos a delimitar las regiones de la cara. Perdón, qué pena, repetí aquí el objetivo. Ok. Bueno, iniciemos. Para ustedes es supremamente importante, doctoras, la división o, mejor aún, la clasificación morfológica de la cara. Habíamos dicho en la sesión anterior que la cara tiene como límite inferior el borde inferior de la mandíbula. El borde inferior de la mandíbula tiene su punto más bajo aquí, este punto rojo que estamos señalando en todo este tipo de rostros. Ya habíamos tenido la oportunidad de decir que este punto craniométrico se conoce como el gnation. Recuerden que en el archivo en PDF que hay en nuestro Classroom, ahí aparecen los esquemas de los puntos craniométricos. El gnation será este punto craniométrico más inferior, lo que indica que del borde inferior de la mandíbula hacia abajo tenemos la región cervical o el cuello y hacia arriba la cara. Hacia arriba, hasta donde encontramos cara, decíamos que hasta la zona donde aparece implantado el cabello. Por ejemplo, aquí en Colombia, las normatividades en medicina legal, forense y jurídica indica que se va a considerar cara todas las zonas de la cabeza desprovistas de cabello o aquellas zonas donde hay cuero cabelludo pero que se demuestre que no puede volver a salir cabello, o sea, zonas con alopecia. Estaríamos hablando de las personas, por ejemplo, con calvicie. Para estas personas, toda su cabeza se considerará cara. Si es una persona que presenta en una zona de alopecia, que usualmente se empiezan a marcar en nosotros los hombres después de los 45 años, entre la región
parieto occipital, eso también se puede considerar como parte de la cara, pero son variaciones respecto a las características del cabello. Pero usualmente la cara llega arriba hasta la zona de implantación de cabello y a los lados tenemos hasta tenemos hasta los pabellones auriculares, como los estamos viendo allí, hasta las orejas. Hay que tener en cuenta que la oreja se ancla a la piel de la cabeza mediante el surco cefaloauricular, de tal forma que si yo quiero delimitar la cara, empiezo a establecer un perímetro, y ese perímetro lo puedo encontrar desde el borde inferior de la mandíbula y voy siguiendo el borde inferior de la mandíbula hasta el ángulo. Luego pasaré hacia el proceso mastoideo, paso por detrás de la oreja, el surco cefaloauricular, hasta alcanzar el borde superior del arco cigomático. Cuando llego a la parte superior del arco cigomático, voy siguiendo todo el contorno de la implantación del cabello, hasta llegar al lado contrario y me deslizo nuevamente por detrás de la oreja, surco cefaloauricular, hasta llegar a la mastoides, ángulo de la mandíbula y borde inferior nuevamente hasta el gnatio. Aquí, como ustedes ven, hay unos puntos muy señalados. En la parte del hueso cigomático, lateral a los cantos de los párpados, por encima de las prominencias frontales y en el gnatium. En este caso, estos esquemas de rostro tipo diamante, rostro tipo ovalado, rostro tipo cuadrado, redondo, alargado, en triángulo con base superior, en triángulo invertido, nos están indicando que al tratar de unir estos 5 puntos por encima de las eminencias frontales en la base del arco cigomático y en el gnatium, podríamos obtener una semicircunferencia que nos puede decir qué tipo de rostro se puede presentar. Sin embargo, vamos a mirar algo un poco más real, menos esquemático. Aquí tenemos unos referentes muy importantes. Recuerden, el vector entre 1 y 2 nos está representando la línea media o el plano sagital que divide nuestra cara en hemicara derecha y en hemicara izquierda. Y parte de lo que nosotros valoramos es que las hemicaras sean completamente simétricas. Pero eso lo dejaremos cuando hablemos del nervio facial, y cuando hablemos del nervio facial ya habremos visto los músculos de la expresión facial para tener un recorderis mucho más claro. Entonces siempre línea sagital o línea media. Estamos mirando las eminencias frontales, la del lado derecho y la del lado izquierdo, y eso representa este primer vector horizontal entre 3 y 4. Esta será una línea transversal que está pasando por las eminencias frontales. El vector 5 y 6 será un vector que está pasando por delante del trago de la oreja o del trago del pabellón auricular. ¿A qué corresponde esto? A la parte más prominente de los huesos cigomáticos, es decir, de los pómulos. La línea entre 7 y 8 corresponde a un tercer vector, y este vector, como ustedes pueden ver, está pasando por las comisuras labiales, por los ángulos de la boca, el punto donde ellos se unen, como lo vamos a ver en otra sesión donde hablaremos solamente de labios. Teniendo estos 3 vectores horizontales, me posiciono de extremo a extremo de la cara, pasando por las eminencias frontales desde la implantación del cabello del lado derecho hasta donde encuentro implantado el cabello en el lado izquierdo. Desde pómulo o hueso cigomático de un lado hasta el extremo más lateral del hueso cigomático del lado contrario. Como les dije, esto ocurre por delante del trago del pabellón auricular o del trago de la oreja. Y
pasando por las comisuras labiales desde un extremo de la piel de la cara hasta el otro extremo. Utilizo la línea media, que es el punto número 1, el punto más alto de la implantación del cabello, y el número 2 sería el punto medio inferior del borde de la mandíbula, el nactium. Y con eso lo que se hace es trazar estas circunferencias que vimos hace un momento, solo que aquí tenemos mejor referente anatómico. Es decir, cogemos el punto medio más alto de la implantación del cabello y empezamos a girar la línea, pasando por el extremo más lateral de la línea que une las eminencias frontales. Esto debe coincidir con la implantación del cabello. Vamos siguiendo la implantación del cabello hasta la parte más lateral del hueso cigomático. Luego, la parte más lateral que une los ángulos de la boca. Esto usualmente debe coincidir con el borde posterior del ramo de la mandíbula a nivel de los ángulos, de lado a lado. Y la línea la llevamos inferiormente hasta el nactium y hacemos lo mismo para el lado contrario. Después de esta circunferencia podemos delimitar o definir el tipo de rostro de nuestro paciente. Por lo tanto, como no es un secreto, la importancia de los estudios fotográficos previo consentimiento informado de los pacientes. Y de esa forma obtenemos, como ustedes ven, las morfologías de las caras. Aquí tenemos la línea media del nactium hacia el punto más alto en la implantación del cabello, las eminencias frontales de lado a lado pasando por la implantación del cabello, los extremos de región cigomática a región cigomática y los extremos de los ángulos de la mandíbula. Si vemos, aquí no hay una coincidencia porque precisamente esta línea se puede modificar de posición dependiendo de la longevidad de la cara. Por ejemplo, en este rostro nos da una morfología redonda. Al darnos una morfología redonda, ¿qué implicación tiene? Sobre todo que la región infraorbitaria y la región parotidomasentérica van a ser más cortas con respecto a otros tipos de rostros. Al ser más cortas, esto es importante porque va a variar el recorrido de los ramos terminales del nervio facial y va a variar la posición de la arteria facial y del nervio infraorbitario. Aquí, miren, en esta imagen hay un cambio muy importante respecto al rostro redondo. Este es un rostro tipo ovalado, donde seguimos las mismas líneas, pero hay un eje vertical supremamente predominante, lo que hace que los polos de la cara estén mucho más separados, dándonos este tipo de morfología. Si ustedes ven en el rostro redondo, el eje longitudinal de la cara, por supuesto, es más corto porque es muy similar al eje transversal. Al ser más corto el eje longitudinal, por eso ustedes ven que la posición de este plano inferior se eleva por encima del plano entre los labios. ¿Eso qué significa? Que el ángulo de la mandíbula en el rostro tipo redondo no coincide o no está alineado con las comisuras labiales. Las comisuras labiales se encuentran más deprimidas. En este caso no. Eso significa que el ángulo de la mandíbula coincide con las comisuras labiales o los ángulos de la boca, como ustedes pueden ver. En este caso, la región infraorbitaria y parótido-masentérica es mucho más larga y eso va a modificar los ángulos de separación de los 5 ramos terminales del nervio facial, que es lo que vamos a mirar cuando hablemos de este nervio. Cuando hablemos del nervio facial, vamos a decir que él sale desde la región parotidia con al menos 5 ramos terminales y va a presentar aproximadamente 6 tipos o 6 patrones de ramificación. ¿Por qué? Porque cada patrón de ramificación depende del tipo
del tipo de rostro o de la morfología del rostro del individuo. Miren, este rostro es muy similar al ovalado, el tipo alargado. La diferencia en el tipo alargado es que generalmente la mandíbula puede estar ligeramente acompañada de un grado de prognactismo. Entonces, un poco más alargada y más prominente. Significa que en relación a este tipo de rostro ovalado son muy similares. ¿Qué es lo único que cambia? Lo único que cambia es el tercio inferior de la cara, donde en el rostro tipo alargado hay más longevidad sagital en el mentón, como ustedes lo pueden ver aquí. Hay mayor longevidad. ¿Eso qué implica? Que el ramo marginal de la mandíbula tiene un ángulo de separación mayor con respecto al ramo bucal. Aquí tenemos un rostro con morfología en diamante. ¿Qué significa eso? Que es la superposición de dos triángulos, lo que nos indica que entre el extremo superior o el polo superior de la cara, los polos laterales en la región cigomática se abren en forma de un triángulo equilátero. Y lo mismo sucede hacia la parte inferior, donde vamos a ver un mentón ligeramente puntiforme. Es decir, en el rostro tipo diamante, el tercio inferior de la cara es muy similar al rostro alargado y al rostro ovalado. Pero lo marca bastante el tercio o la parte superior de la cara, donde el patrón de curvaturas, como ustedes ven, es mucho más cerrado, casi que en ángulos semirrectos o ligeramente agudos. En este tipo de rostros generalmente se da la ramificación clásica o la ramificación convencional del nervio facial. Es decir, en el rostro tipo diamante es donde el nervio facial se aproxima más al patrón de ramificación de la literatura. Si miramos, este rostro tipo cuadrado obedece sobre todo al desarrollo embriológico del hueso frontal. Cuando tuvimos la oportunidad de estudiar el hueso frontal en la primera sesión, decíamos que este hueso presenta dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda que se articulan en la sutura metópica, y esa sutura metópica informábamos que desaparecía hacia los 10 años. Pues muy bien, cuando se está dando ese desarrollo embriológico, la escama del frontal, que es la que representa la frente en nuestra cara, es bastante amplia y se acomoda precisamente a los lóbulos frontales. Incluso aquí hay también hipótesis con respecto a la relación de la corteza prefrontal, donde se han hecho algunos estudios experimentales de asociación que han demostrado o que han llevado a unas conclusiones primarias que las personas que tienen este tipo de rostro cuadrado presentan una corteza prefrontal más amplia, y eso hace que estas personas tienen un patrón de ser mucho más organizados y con la tendencia a personalidades obsesivas compulsivas. Miramos nuevamente las líneas, y como la escama del frontal es bastante ancha, por eso es que se forman estos arcos en las partes laterales en forma, como ustedes ven, de ángulos bastante arqueados. De igual forma, el desarrollo del hueso frontal se relaciona con el desarrollo de la mandíbula. Aquí lo que estamos viendo es dos ángulos de la mandíbula bastante separados y un patrón de herradura bastante uniforme, describiendo casi que un perfecto arco. En este tipo de rostros, generalmente
El ramo bucal del nervio facial es doble, presentándose un ramo bucal que se proyecta hacia el labio superior y un ramo bucal inferior que se proyecta hacia los ángulos de la boca. Si miramos este tipo de rostro que es triangular de base inferior o triangular de presentación clásica, lo que estamos viendo es que el arco de la mandíbula es bastante amplio, pero la escama del frontal, a diferencia de este rostro que es bastante ancha, es mucho más estrecha. Y eso hace que la parte superior de la cara sea más estrecha. Es decir, este rostro triangular podría ser un híbrido entre la parte superior del rostro diamante y la cara inferior de un rostro redondeado. Su frente bastante estrecha. En el estudio que les mencioné hace un momento que hacen los psicólogos, usualmente las personas con este tipo de rostro triangular son personas bastante desordenadas, personas bastante impulsivas. Tienen una corteza prefrontal un poco más pequeña. Si miramos el triángulo invertido, es porque la base del triángulo es superior y el ápice es inferior. ¿Qué está indicando? Que la la parte superior de este rostro conserva el patrón del rostro cuadrado, pero la cara inferior conserva el patrón de un rostro de tipo ovalado o alargado, como lo vimos hace un momento, como el alargado o como el ovalado, dando entonces como resultado unas mandíbulas relativamente con un cuerpo bastante alargado, que es el que da que este eje por debajo del labio inferior sea un poco más largo. En este tipo de rostros, por ejemplo, el ramo marginal de la mandíbula del nervio facial es mucho más largo y se abre en un ángulo ligeramente más obtuso o menos agudo con respecto al ramo bucal del nervio facial. Por eso, lo que les he venido insistiendo, la morfología del rostro está relacionada con los ángulos de separación y con el patrón de ramificación de los ramos terminales del nervio facial. Si miramos este tipo de rostro tipo corazón, realmente este rostro es una variación entre el redondo y el triangular invertido. Lo que sucede es que vemos un mentón bastante alargado que hace que el borde inferior de la mandíbula sea un poco prominente en sentido inferior. Pero ¿qué es lo que describe el corazón? Realmente aquí no es la forma de la frente, sino las características de la implantación del cabello, que en el centro presentan una angulación en sentido inferior hacia la frente, separando de forma simétrica dos curvaturas. Y eso hace que se dé este tipo de rostro. En estas personas, el ramo marginal de la mandíbula generalmente puede ser bifurcado y presentan un solo ramo bucal para el nervio facial. Doctoras, ¿qué dudas o inquietudes hay hasta el momento para que vamos haciendo las respectivas pausas y las respectivas retroalimentaciones? Doctora Velázquez, doctora Penalosa y doctora María José. Perfecto, entonces vamos a proseguir. Listo. Ahora sí, entramos a mirar los patrones de división de la cara. Vamos a mirarlos todos, todo lo posible en la literatura que hay disponible
y de la revisión que yo pude hacer. Este primer patrón de división de la cabeza en general, porque aquí está toda la cabeza dividida por regiones, obedece a la disposición de los músculos, a la organización estructural de los músculos de la mímica facial. Recordemos que nuestra cara en esos tejidos blandos presenta dos macizos musculares. Un macizo que corresponde a la mímica o expresión facial y otro macizo que corresponde a los músculos de la masticación. Aquí hay un patrón de ramificación con base a los dos músculos, tanto mímica como masticación. Lo que estamos viendo es toda la región de la cabeza con implantación de cuero cabelludo, y ya sabemos que esa implantación de cuero cabelludo no hace parte de la cara, sino del recubrimiento del neurocráneo, y se expresa como el elemento protector más superficial para el encéfalo. Por lo tanto, tendríamos aquí una región parietal, una región occipital y una región temporal. Por ejemplo, al retirar la piel de la región temporal, vemos al fondo, se puede evidenciar al fondo el músculo temporal como uno de los músculos de la masticación que también vamos a estudiar en nuestro curso. Pero coloquémonos en la parte de la cara propiamente dicha. Su límite más alto, la implantación del cabello. Su límite más posterior, el surco cefaloauricular, o sea, por detrás de nuestra oreja. Borde inferior de la mandíbula, por debajo del mentón hasta el ángulo. Sin embargo, cuando yo llego al ángulo de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula ya se pierde, porque me lo está cubriendo el músculo macetero y la glándula parótida. Entonces, esta línea blanca sobre la que me estoy deslizando está uniendo el ángulo de la mandíbula al proceso mastoideo del hueso temporal, que está inmediatamente por detrás de esta estructura que es el lóbulo del pabellón auricular. Si yo toco esta zona o hago presión en ella, allí no hay hueso. Allí puedo presionar las inserciones del músculo esternocleidomastoideo y la porción inferior cervical de la glándula parótida. Esta zona entre el ángulo de la mandíbula y el lóbulo del pabellón auricular o el proceso mastoideo del hueso temporal es denominada la transición cráneo-cervicofacial. Entonces, transición cráneo, porque por detrás está la mastoides como neurocráneo. Cérvico, porque de aquí para abajo está la región esternocleidomastoidea y región anterior del cuello. Y facial, porque de esta línea hacia arriba se encuentra la mandíbula como uno de los huesos que constituyen el esqueleto de la cara. Entonces, transición cráneo-cervicofacial, zona blanda, no ósea comprendida entre el ángulo de la mandíbula y el proceso mastoideo del hueso temporal. Entonces, delimitamos nuestra cara. Implantación de cabello, surco cefaloauricular hasta la mastoides. Luego pasamos transición cráneo-cervicofacial, llegamos al ángulo de la mandíbula y seguimos el borde inferior de la mandíbula hasta el gnation, el punto craniométrico en todo el centro por debajo del mentón. Y seguimos hacia lo contrario. ¿Qué estamos mirando? Las regiones. La región frontal. Y en la primera sesión tuvimos la oportunidad de hacer la diferenciación entre hueso frontal y frente. Si yo voy a mirar el hueso frontal va más o menos desde aquí, como mirábamos desde la glabela, y el hueso frontal llega aproximadamente hasta este punto, lo que indica que una parte del hueso frontal queda cubierta por cuero cabelludo. Eso es neurocráneo. Pero toda esta parte del hueso frontal queda cubierta por piel glabra, como decíamos en nuestra clase anterior, piel sin pelo, y a eso le llamamos la región frontal. Entonces, no es lo mismo frente que región frontal. Tenemos aquí una región. Luego, la cavidad donde tenemos el globo ocular y sus anexos es la cavidad de la órbita. Pues muy bien.
La cavidad de la órbita está circunscrita o delimitada por el arco o borde supraorbitario en relación con el hueso frontal, el borde o el arco infraorbitario en relación con el hueso maxilar y el borde lateral de la órbita en relación con el hueso cigomático. Y básicamente eso es lo que ha mostrado esta línea. Y en todo ese contorno periférico alrededor de los labios se posiciona un músculo que es el músculo orbicular del ojo o músculo orbicular de los párpados. Toda la región del músculo orbicular del ojo de los párpados y la zona de la ceja o de la supercilia delimitan la región orbital o región orbitaria, que es básicamente su nombre por relación a la órbita, la cavidad del ojo con sus anexos. Decíamos en nuestra primera sesión que entre las dos cavidades orbitarias están los dos huesos nasales y más profundamente el hueso etmoides, delimitando por supuesto la nariz o la región nasal, que hoy solamente la mencionamos porque vamos a tener una clase para hablar todo completo de lo que tiene que ver con nariz. Entonces, nariz o región nasal. Si nos vamos lateralmente a la nariz, pero por debajo de la órbita, aparece esta región que corresponde a la región infraorbitaria y que no podemos confundir con la región cigomática, a pesar de que por esta región infraorbitaria está pasando sobre todo el músculo cigomático menor. Entonces, infra por debajo de la órbita. Aquí es por donde se va a proyectar el nervio infraorbitario, como uno de los ramos terminales de la división maxilar del trigémino, que también vamos a estudiar por taller de dibujo. Teniendo la región infraorbitaria, me posiciono lateralmente y llego al pómulo, conocido como la región cigomática, porque aquí no solamente está el hueso cigomático, sino también el origen de los músculos cigomáticos mayor y menor, que van a influir muchísimo en la posición de los labios. Avanzo un poco más atrás y tengo que descartar la región temporal. No puedo considerar la región temporal como una región de la cara porque la piel no es glabra, es pilosa, por lo tanto esto es cuero cabelludo, y si es cuero cabelludo tengo que descartar que esto sea cara. Por lo tanto, el otro referente será la región auricular, es decir, el pabellón auricular como parte de nuestro oído externo. Algunos autores descartan la oreja o la región auricular como una parte de la cara. Sin embargo, no es así. Es tan cierto esto que el pabellón auricular está inervado en su parte superior por el nervio auriculotemporal, que es una de las divisiones terminales del ramo mandibular. Y esta parte, que es la concha del pabellón auricular, a toda esta zona se le llama la zona de Ramsay-Hunt. Ahí hay inervación del séptimo par, que es el nervio facial, y sabemos que tanto el trigémino como el facial son los dos grandes nervios de la cara. Por lo tanto, consideremos pabellón auricular como parte de la cara. ¿Qué encontramos por delante del pabellón auricular? Esta zona. En esta zona está inmediatamente por delante del pabellón auricular la glándula parótida y el músculo macetero. Por eso esta región se conoce con el nombre de la región parótido-macetérica, porque estos son los tegumentos que cubren estas dos estructuras. Viene la mejilla, conocida como región bucal, y aquí hay una especie de juego de palabras. ¿Por qué de juego de palabras? ¿Es válido hablar de mejilla? Sí, es válido hablar de mejilla, pero es más apropiado hablar de región bucal porque, como estamos dividiendo la cara de acuerdo a la presencia y disposición de los músculos de la expresión facial, esta se llama bucal por el músculo buccinador, el músculo de la boca. ¿A qué se le conoce como mejilla? A la piel, es decir, a la parte seca, porque si tocamos la región bucal por dentro, es decir, desde la cavidad oral, es húmeda por las características del epitelio,
y se conoce más con el nombre de carrillo. Entonces, buca o mejilla, la parte externa, carrillo, la parte interna, y todo en conjunto, la región bucal. Muy fácil, la región oral, también llamada región labial, precisamente por los labios y su periferia, donde encontramos el músculo orbicular oral o músculo orbicular de los labios. Y por debajo, sin ninguna presentación, el mentón o la región mentoniana. Hasta ahí nos llega la cara, pero sobre todo, esta región bucal, esta región parótido-macetérica, incluyendo la transición cráneo-cervicofacial, y esta región mental, para nosotros son regiones críticas y lecciones de riesgo infeccioso alto, incluso compatible con la muerte, como lo vamos a ver cuando lleguemos a cuello. ¿Por qué? Porque estas regiones están comunicadas con el piso de la boca y con la región suprayoidea. Lo vamos a ver en cuello. Ahí hay espacios y existen hiatos que, en caso de que hayan procesos infecciosos supurativos tipo celulitis en el piso de la boca, podrían formar abscesos que drenen hacia los espacios del cuello, ocasionando efectos compresivos en la vía respiratoria y por supuesto de aquí hacia el mediastino. Esta es una complicación conocida como la angina de Ludwig y es una complicación muy difícil de manejar. Pero bueno, por ahora dejémoslo quieto. Nuestra primera división, regiones de la cara con base a los músculos de la expresión facial. ¿Qué encontraríamos en la región frontal? Encontraríamos el músculo frontal o el vientre anterior del músculo occipito frontal. ¿Qué encontraríamos en la región orbital? Encontraríamos el músculo orbicular de los ojos o de los párpados y en un plano un poco más profundo el corrugador del supercilio. En la región nasal el músculo nasal con sus porciones que vamos a ver, la transversa y la alar, y el músculo prócero que se proyecta hacia la región frontal. En la región oral, el músculo orbicular de la boca o músculo orbicular de los labios, y a nivel del filtro, en forma de abanico, el músculo depresor del septo nasal o músculo mirtiforme. En la región infraorbitaria, los elevadores, común del labio superior, del ala de la nariz, el músculo del labio superior, el músculo elevador del ángulo oral o músculo canino. Desde la región cigomática, por supuesto, los cigomáticos mayor y menor. En la región bucal, el músculo buccinador y el músculo risorio o músculo de Santorini, todos los vamos a estudiar uno por uno. En la región mental, el músculo depresor del ángulo oral, depresor del labio inferior y el músculo mentoniano o músculo borla del mentón. En la región parótido-macetérica, el macetero, que no es de la mímica facial sino del aparato masticatorio. Sería nuestro primer esquema de división de la cara, de acuerdo a los músculos de la expresión facial. Avanzo. Listo. Y antes de entrar a lo siguiente, miremos algunas funciones de la cara como un contexto para poder integrar lo superficial a lo profundo. Bueno, por supuesto, una función protectora. La piel de la cara actúa como una barrera contra el medio externo. Lo vimos la semana anterior, y no solamente la piel de la cara, la piel en cualquier parte del cuerpo actúa como una barrera contra el medio externo, y ya lo miramos, gracias a su epitelio, que es un epitelio plano, estratificado, queratinizado, donde las células tienen uniones estrechas por desmosomas y hemidesmosomas. Contiene receptores sensoriales para la temperatura, por ejemplo los corpúsculos de Krauss y de Ruffini, para la presión y vibración, como los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini, para la
evaporación, la presencia de las glándulas sudoríparas, por supuesto, para el dolor, el tacto. El pelo de la nariz, vibrisas, lo veremos en nariz, de las orejas, los tragos, alrededor de los ojos, parte del vello, las pestañas y las supercilias con función protectora. Entonces, siempre que pensamos en la cara, es función de protección. Miren, por ejemplo, las pestañas y las cejas regulan la cantidad de luz que llega a los ojos, pero también actúan como una barrera para que el sudor que tiene cloruro de sodio y que desliza desde la frente y desde nuestro cuero cabelludo no impacte sobre la conjuntiva, ya que la conjuntiva tiene una inervación sensitiva muy amplia por el nervio oftálmico y eso puede generar molestia ocular, ardor en el ojo cuando nos cae el sudor. De ahí, pues, lo que se podría concluir respecto a la pertinencia, sobre todo, de depilar completamente las cejas. Bueno, eso hoy en día yo la verdad no he visto gente que se depile completamente las cejas. Usualmente en la depilación completa o la afeitada de cejas en data desde inicio del siglo X. A inicios del siglo X, usualmente los musulmanes se depilaban las cejas para tomar hábitos. Y por supuesto, pues las pestañas no. Y si tenemos la situación de pacientes que están refiriendo pérdida de pelo en las cejas, de supercilias y de pestañas, pues el trabajo por supuesto combinado que ustedes podrán hacer con dermatólogo, porque podríamos pensar desde algo como una pelagra hasta una lepra importante. Entonces estar valorando las cejas y la característica de la exposición de su pelo. En función comunicativa, que es algo que nos va a abrir la puerta a la sesión, a las siguientes sesiones. La cara es un órgano de emoción y expresividad. Resulta fundamental en el proceso de comunicación y entendimiento entre las personas. Se estima que 2/3 de nuestra comunicación con el mundo se lleva a cabo a través del lenguaje no verbal de la cara. Con los gestos transmitimos decenas de sentimientos como felicidad, enfado, tristeza, preocupación. Bueno, pasa lo siguiente. Esto puede ocurrir tanto de forma consciente o de forma inconsciente. El que nosotros con la modificación en la tensión o contracción de la piel de nuestra cara estemos expresando lo que estamos sintiendo sin decir una sola palabra. Pero esto también tiene un componente límbico. Y les tengo una noticia chévere. Y yo creo que es chévere porque les va a beneficiar. En la estructura académica del curso no hay nada del sistema nervioso más allá del trigémino y del facial. Pero al curso le voy a adicionar una clase para que miremos sistema límbico. Y en esa clase de sistema límbico vamos a ver cómo el giro del cíngulo, la amígdala cerebral, la glándula pineal reciben conexiones que vienen desde el núcleo motor del nervio facial que está en la protuberancia. Eso hace que nuestro estado de ánimo influya sobre el núcleo motor del nervio facial y podamos expresar tristeza, preocupación, felicidad dependiendo del tipo de estimulación que nuestro sistema nervioso en su componente límbico esté recibiendo. Como función estética, la cara es un atractivo físico de cualquier ser humano, lo que conocemos como nuestra carta de presentación y la primera impresión en el contacto social. Este segundo párrafo está respaldado también con
estudios cualitativos de los psicólogos a través de entrevistas, a través de encuestas, donde han concluido que las personas atractivas tienen un mayor éxito laboral, son más populares, se sienten mejor aceptadas, más asertivas y con mayor confianza en sí mismas. Bien, seguimos avanzando. Este esquema nos muestra otro patrón de clasificación de las regiones de la cara, donde vamos a encontrar regiones palpables y regiones no palpables. En el artículo del doctor Perlaza que compartíamos la semana anterior y que ustedes ya lo tienen a su disposición en el muro de Classroom, hablábamos del espesor de los tejidos blandos. Sitios como por ejemplo la región frontal, la glabela, la región cigomática y la región nasal, al igual que el borde inferior de la mandíbula, son palpables prácticamente en toda su extensión. ¿Por qué? Porque tenemos poco espesor de tejido blando. Y cuando digo poco espesor de tejido blando, de acuerdo a las tablas que mirábamos del doctor Perlaza, son aproximadamente unos 7 milímetros de espesor de tejido blando. Zonas como la región maxilar, como los ramos de la mandíbula, como las regiones labiales, requieren una presión con mayor fuerza para tratar de lograr tactar el hueso. ¿Por qué? Porque el espesor de los tejidos blandos es mayor, y cuando digo que es mayor estamos hablando que el espesor de los tejidos blandos puede superar 12 milímetros de profundidad. Eso es relativamente considerable. Por lo tanto, las regiones en color morado representan las regiones palpables por dos cosas: por el hueso y por el poco espesor de tejidos blandos, lo que nos indica que la angulación de la aguja para procedimientos invasivos o a través de la piel se debe de hacer en un ángulo casi llano, como lo mencionamos la semana anterior. Acá podemos utilizar unos ángulos agudos para poder llegar a estas regiones que son de un poco mayor espesor. Miramos modelo masculino, lo mismo. El borde inferior de la mandíbula desde el ángulo es palpable en toda su longitud. Miren, aquí ustedes ven la apófisis, mastoides. Como les decía hace un momento, entre el ángulo de la mandíbula y la apófisis mastoides, la transición cráneo-cervicofacial, por donde está llegando el esternocleidomastoide a insertarse, la porción inferior cervical de la glándula parótida, incluso por ahí está subiendo la arteria carótida externa, está formándose la vena yugular externa para descender también al cuello. Esta es una zona también bastante importante. El hueso hioides es palpable, pero esto ya sería cuello, no sería parte de la cara. Aquí se ve una relación importante, como el hueso hioides está alineado con la tercera vértebra cervical, y las regiones que aparecen en color gris son regiones no palpables o palpables con presión profunda, porque el espesor de los tejidos blandos es mayor. De nuevo, estamos mirando la división o las regiones, pero de acuerdo a la disposición de los músculos de la expresión facial, como lo vimos: la frontal, la orbital, la nasal, la infraorbitaria, la cigomática, la parótido, macetérica, la bucal. Miren aquí, por ejemplo, le dicen solamente región parotidia. Depende del autor. Por ejemplo, este autor no está equivocado. Ahora hace un momento la hablábamos como región parotido-macetérica. ¿Por qué otros autores son más rigurosos y solamente le prefieren llamar región parotidia? Porque el músculo macetero no es de la mímica facial, sino
de la masticación. Entonces por eso prefieren eliminarlo para no traducir el mensaje de que el músculo macetero podría ser de la expresión facial, porque no lo es. La región oral, la región bucal, la mejilla, y la región mentalo-mentoniana, por supuesto, la oreja, y lo que les decía hace un momento. Miren cómo regiones como la mentalo-mentoniana, la bucal y la parótido-macetérica tienen continuidad o comunicación directa con regiones del cuello, sobre todo con la región anterior del cuello, donde están los trígonos, que también los vamos a ver cuando lleguemos a ese tema. Del lado, miren, la región parótido-macetérica comunicándose con esta región que es el trígono carotidio o vascular. Miren aquí la región bucal en relación con el trígono submandibular del cuello, y la región mentalo-mentoniana en relación con el trígono suprayoideo o trígono submental del cuello. Zonas por las cuales entonces pueden deslizar procesos, sobre todo infecciosos supurativos. Bueno, vamos ahora a pasar a otro parámetro de división. Hago mi segunda detención y les pregunto, doctoras, ¿alguna inquietud, sugerencia, pregunta, algún aporte? Doctora Valentina, María José. ¿Todo bien? Listo, doctora María José. Listo, perfecto, doctora Valentina, doctora Peñalosa. Muy bien. ¿Vamos bien claro, doctora Estefanía? Por favor, doctora Estefanía, cualquier cosa me puede interrumpir en cualquier momento. Yo le quiero hacer una pregunta antes de seguir. ¿Usted es formada en Colombia o en Chile? Ah, bueno, perfecto. Se lo pregunto porque sobre todo los chilenos son muy rigurosos con el uso de la terminología anatómica. Nosotros los colombianos no tanto. Los argentinos no utilizan terminología anatómica, entonces eso a veces puede generar confusiones precisamente por el tipo de lenguaje. Siéntase en libertad de interrumpirme. Ok, miren aquí. Vamos a tener otra forma de clasificar la cara, y la vamos a clasificar, o la vamos a dividir, perdón, por coordenadas verticales. ¿Cuál va a ser nuestro referente? Los párpados. Aquí estamos mirando el párpado superior, el párpado inferior. El punto donde se unen los párpados se conoce con el nombre de los cantos. Los cantos de los párpados, este sería el canto externo o lateral, el canto interno o medial. También se pueden denominar los ángulos palpebrales. Aquí hay algo pues ya mucho más fino. Se dice que el ángulo es la parte externa, o sea, donde hay una superposición de la piel que cubre el párpado superior con el párpado inferior, y a eso se le llama el ángulo. Y se dice que el canto corresponde a la parte interna, porque el párpado en su cara externa es seca, porque presenta piel, pero la cara interna del párpado es lubricada porque es mucosa y está en relación con el saco lacrimal. Entonces que el canto es para la parte interna y el ángulo para la parte externa. Entonces, unión de los párpados. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Calculamos que la distancia entre los ángulos mediales de los párpados, que es esta zona donde está el puente de la nariz, tiene el tamaño de otro ojo. Es decir, que si colocáramos en la cara un tercer ojo, tendría aproximadamente este mismo tamaño. Y si colocamos, y la distancia que hay entre el ángulo palpebral externo y la zona donde se ve implantado el cabello por encima del arco cigomático, se dice que allí cabe otro ojo. Es decir,
que yo podría colocarle a una cara 5 ojos en sentido horizontal y todos van a caber perfectamente, lo que indica que un ojo equivale a un quinto de la cara, pero en sentido longitudinal, como ustedes lo pueden apreciar allí. Entonces tengo 5 líneas, y si ustedes miran el espacio entre cada segmento, 6 líneas, perdón, el espacio entre cada segmento, entre cada línea me deja 5 segmentos, y aproximadamente cada segmento es el equivalente al tamaño de los párpados de ángulo a ángulo, y de esa forma me queda una región intermedia. ¿Qué encuentro en la región intermedia? El componente metópico, donde se articularon los dos huesos frontales, la región del prócer, entre las cejas, la región del prócer, la nariz, el filtro nasolabial, la parte intermedia o la parte mediana de los labios y el mentón. Voy a encontrar a los lados de esta región intermedia las regiones oculares. Estas regiones oculares, por supuesto, se llaman así porque contienen el ojo con su aparato palpebral, la supercilia, las regiones laterales de la frente. Por debajo, las regiones infraorbitarias que se comunican directamente con la región bucal o con la mejilla. Y las regiones laterales de la cara, donde vamos a encontrar la región temporal, la región de la sien, que luego miraremos por qué se llama así, la región cigomática, que se comunica hacia abajo con la región parótido-masentérica, y por detrás de ellas el pabellón auricular. Entonces, 5 regiones donde el tamaño del ojo es el equivalente a un quinto de la cara. Regiones laterales, regiones oculares y región media o región mediana de la cara. Miren ustedes, por ejemplo, que las comisuras labiales se localizan en las regiones laterales de la cara, y cuando sonreímos, pues por supuesto se proyecta mucho más hacia esta región. Aquí estas regiones estamos estudiándolo todas en posición anatómica. Avanzo, doctoras, y vamos a mirar esta división por tercios. Entonces, ya no voy a utilizar coordenadas longitudinales, sino coordenadas horizontales. Miren, esta primera coordenada está pasando por el límite superior de la cara, que corresponde a la implantación del cabello. Aquí está otra coordenada por el límite inferior de la cara, que está pasando por el borde inferior de la mandíbula. Esta línea está pasando exactamente por la glabela, o sea que tomo como referente la glabela, y hacia los lados pues voy a encontrar las supercilias o las cejas por la glabela, y este punto es el punto subnasal, es decir, inmediatamente por debajo del tabique nasal. De esa forma me queda la cara dividida en un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. ¿Qué encuentro en el tercio superior de la cara? La frente. ¿Hasta dónde? Desde la zona de implantación del cabello hasta la ceja o supercilias. O sea, básicamente aquí va a estar el vientre frontal del músculo occipito frontal. Vamos a encontrar ramos terminales de la división oftálmica del trigémino, el supraorbitario, el supratroclear, la arteria supraorbitaria, supratroclear. Voy a encontrar aquí en la parte inferior y medial el corrugador del supercilio en un plano profundo. El tercio medio de la cara. Entonces, desde la línea horizontal que pasa por la glabela
hasta la línea horizontal que pasa por el punto subnasal. ¿Y qué encuentro en esta región? Las supercilias, la región del prócer, la nariz, el aparato palpebral superior inferior, la región cigomática, la región infraorbitaria y la parte alta de la región parotidomasentérica, incluyendo las orejas. En el tercio inferior de la cara, que va por la línea horizontal que pasa por el punto subnasal hasta el gnation, que es el punto más inferior del cuerpo de la mandíbula, voy a encontrar la región bucal, la parte inferior de la región parotidomasentérica y la región del mentón. Entonces, ya depende de la precisión que ustedes quieran darle, combinar este esquema con este esquema para poder ser más precisos, porque aquí tendríamos entonces el tercio superior de la cara y esto sería tercio superior mediano, superior lateral derecho, superior lateral izquierdo, superior intermedio derecho, superior intermedio izquierdo, superior lateral derecho, superior lateral izquierdo. Si utilizo entre la glabela y el punto subnasal el tercio medio de la cara, tercio medio, tercio medio mediano o central, tercio medio intermedio derecho, intermedio izquierdo, tercio medio lateral derecho, lateral izquierdo, y acá el tercio inferior, que sería tercio inferior medio, tercio inferior intermedio derecho, intermedio izquierdo, tercio inferior lateral derecho, lateral izquierdo. Trazan las coordenadas y eso les da mayor precisión para poder entrar a trabajar y poder diferenciar cuáles son las zonas seguras de las zonas de riesgo, tanto nervioso o vascular, que es prácticamente con lo que termina este curso. Avanzamos y miramos allí unos referentes supremamente importantes. Aquí tengo otro patrón de división de la cara. Estoy dividiendo la cara por regiones vasculares. Les repito, equipo, para que vamos todos al tiro. Aquí dividí la cara por regiones musculares, las regiones musculares de la mímica facial. Aquí dividí la cara en regiones palpables y regiones no palpables. Aquí dividí la cara en quintos siguiendo coordenadas verticales. Aquí dividí la cara en tercios siguiendo coordenadas horizontales. Y aquí voy a dividir la cara por territorios vasculares. Cuando a uno le preguntan qué arteria irriga la cara, uno se va tranquilo. La cara está irrigada por la arteria facial. Si usted está presentando examen de admisión, entrevista, y lo está entrevistando un profesor de anatomía o uno de estos especialistas, va a quedar, bueno, ¿y el resto qué? Porque a la cara le llegan las arterias facial, facial transversa, temporal superficial, supraorbitaria, supratroclear, y en la parte profunda le llega una arteria que se llama la arteria maxilar. Entonces, todas esas arterias. La arteria facial es la que abarca uno de los territorios más grandes, pero no es el único. Entonces vamos a mirar estas líneas. Miren, esta línea, aquí esta línea en diagonal, va desde el ángulo de la mandíbula. Estamos ahí, desde el ángulo de la mandíbula hasta el canto palpebral medial o ángulo palpebral medial, que ya dijimos que es donde se unen los párpados superior e inferior. Va desde allí. Por supuesto, pues aquí tendría la línea media para separar derecho e izquierdo. Acá del otro lado, desde el ángulo de la mandíbula hasta el ángulo o canto palpebral medial. Este territorio que abarca básicamente la nariz, los labios, el mentón y la región bucal o mejilla, todo este territorio es el territorio vascular de la arteria facial, lo que indica que la arteria facial cuando sube a la cara lo hace por delante del ángulo de la mandíbula. Ella sigue con su trayecto espiralado o tortuoso y llega
a un lado del canto palpebral medial. Dijimos que al canto palpebral se le llama también el ángulo palpebral, por eso la terminación de la arteria facial se le llama arteria angular, porque se relaciona con el ángulo palpebral a nivel de esta región. Y en ese recorrido le dicen a uno, la arteria facial da una rama submentoniana, la arteria facial da una rama labial inferior, la arteria facial da rama labial superior, la arteria facial da una rama lateral para la nariz y una rama terminal que se llama la arteria angular. Entonces, todo este es el territorio vascular de la arteria facial, comprendido entre los ángulos palpebrales mediales y los ángulos de la mandíbula. Todo este triángulo. Territorio de la arteria facial. Ahora, vamos a mirar esta otra región. Aquí estamos siguiendo el arco cigomático. O sea, esta línea sigue el arco cigomático y el hueso cigomático. Aquí donde tengo el puntero se está articulando el hueso cigomático con el maxilar. Esa sería la sutura cigomático-maxilar. Y esta línea vertical aquí está siguiendo el borde anterior del músculo macetero. O sea que esta es la región parótido macetérica. Acá ya tendríamos la región infraorbitaria, pero ese es otro cuento. Entonces miren, a la región parótido macetérica, este es otro territorio vascular y este es el de una arteria que se llama la arteria facial transversa o arteria transversa de la cara. Entonces, el territorio de la arteria facial transversa está delimitado por delante del pabellón auricular, por el hueso cigomático y el borde inferior del hueso cigomático. Sería el borde inferior del hueso cigomático y el borde anterior del músculo macetero. Territorio de la arteria facial transversa, que es diferente a la facial. Vamos a ver en la clase de vascularización que la facial transversa es una rama terminal de la carótida de la maxilar, perdón. Es una rama, perdón, de la temporal superficial. La facial transversa es rama de la temporal superficial. Miremos este otro territorio, equipo. Básicamente por debajo del párpado inferior, pero medialmente al territorio de la facial transversa y lateralmente al territorio de la facial. Este triángulo invertido, por debajo del párpado inferior. Este es el territorio de la arteria infraorbitaria. La arteria infraorbitaria es una de las 16 ramas de la arteria maxilar. La arteria maxilar es una arteria que en la cara está profunda. Ella da 16 ramas y una de esas ramas es la arteria infraorbitaria, que pasa por el piso de la órbita y sale por el foramen que veíamos en la primera clase, por el foramen infraorbitario, y llega a esta región. Entonces tenemos en la parte inferior de la cara, de medial a lateral, 3 territorios vasculares. El territorio de la arteria facial, el territorio de la arteria infraorbitaria y el territorio de la arteria facial transversa o transversa de la cara. Ahora miremos los territorios de la parte superior de la cara. La línea media. Vemos aquí la línea media. Este es el punto más alto de la ceja o el punto más alto de la supercilia. Entre la línea media y el punto más alto de la ceja, todo este territorio, tanto a la derecha como a la izquierda, es el territorio de las arterias supratroclear y supraorbitaria. Entonces, por encima de la ceja, entre la línea media y el punto más alto de la ceja, el territorio de las arterias supratroclear en la parte medial y supraorbitario en la parte lateral. Las arterias supraorbitaria y supralateral vamos a mirar que son ramas terminales de la arteria oftálmica, y a su vez la oftálmica es la rama terminal de la carótida interna. O sea que ese cuento que la arteria facial es para la cara por fuera y la arteria carótida interna es para el cerebro por dentro es falso, porque este territorio de la frente
es un territorio de la arteria carótida interna a través de la oftálmica que da la supraorbitaria y la supratroclear. Supratroclear medial, supraorbitaria lateral. Y nos queda este último territorio, que es por encima del arco cigomático y lateral al punto más alto de nuestra ceja, esta parte de nuestra frente y de la región temporal. Este es el territorio de la arteria temporal superficial, y la arteria temporal superficial junto con la maxilar son las dos ramas terminales de la carótida externa. Conclusión: según el patrón de irrigación, la cara va a tener en su parte superior de medial a lateral el territorio de las arterias supratroclear y supraorbitaria, y lateralmente el territorio de la arteria temporal superficial. En su parte inferior, es decir, por debajo de los párpados, la cara tiene tres territorios: de medial a lateral, el territorio de la facial, el territorio de la infraorbitaria y el territorio de la arteria facial transversa de la cara. ¿Qué representa este óvalo aquí, que está en el puente de la nariz, entre los dos cantos palpebrales? Este óvalo representa una zona anastomótica. Aquí es donde entenderemos que se va a anastomosar la arteria facial con las arterias supratroclear y supraorbitaria. Esto representa una zona peligrosa. Ya miraremos por qué. Avanzo y miren, otro parámetro de división de la cara. Aquí en este caso tengo la cara dividida de acuerdo a los territorios nerviosos del facial. El nervio facial en la cara es motor. El trigémino es sensitivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el nervio facial también tiene algo de sensibilidad en la cara, pero sensibilidad especial. Por eso, acuérdense de esta mnemotecnia. ¿Qué le dijo al facial al trigémino? El gusto es mío. Lo que indica que la inervación gustativa de la lengua le pertenece al nervio facial. El resto de sensibilidad sí la del trigémino. Pero aquí estamos viendo inervación motora. Estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5 territorios. Hay que recordar y tener en cuenta que el nervio facial atraviesa la glándula parótida, da dos grandes troncos, que es el tronco cervicofacial y temporofacial, y esos troncos dan los 5 ramos terminales. Aquí se está representando cada uno de los 5 ramos terminales del nervio facial, lo que significa que si yo quiero dividir la cara de acuerdo a la organización de los ramos terminales del facial, voy a encontrar este territorio, que se va a llamar el territorio temporal del nervio facial, el territorio cigomático del nervio facial, el territorio bucal del nervio facial, el territorio marginal o marginal mandibular del nervio facial y el territorio cervical del nervio facial, pero este territorio cervical ya no es cara, esto sería cuello, porque el nervio facial tiene que descender hasta el cuello para inervar un músculo que se llama el platisma. Entonces, en la cara, si yo hablo divisiones de la cara de acuerdo a los ramos del nervio facial, entonces recuerden, lo que es frente y región supraorbitaria, ramo temporal o división del ramo o territorio del ramo temporal del nervio facial. Si estoy entre párpado inferior y región infraorbitaria, este es el territorio del ramo cigomático del nervio facial. Si estoy hacia los labios, este es el territorio del ramo bucal del nervio facial. Si estoy hacia mentón, este es el territorio del ramo marginal del nervio facial. Y por debajo, el ramo cervical del facial. Entonces, esto lo vamos a asociar con los músculos. ¿Quién inerva al vientre frontal del músculo occipitofrontal y a la parte superior del orbicular del ojo? El ramo temporal del facial. ¿Quién inerva a la parte inferior del orbicular del ojo y a los cigomáticos?
A los de la nariz, el ramo cigomático del nervio facial. ¿Quién inerva el orbicular del ojo? Al risorio, el ramo bucal del nervio facial. ¿Quién inerva al del mentón, a los depresores del labio inferior del ángulo oral? El ramo marginal de la mandíbula del facial. Eso en movimiento. ¿Qué nos falta? Sensibilidad. En sensibilidad vamos a prestarle mucha atención, doctoras, porque si por ejemplo en el caso de la doctora Valentina, María José y la doctora Catalina Rico, que van a presentar para la especialización, para hacer la especialización en medicina facial, es posible que les hagan examen, entrevista, podría ser, no sé cómo funcione, pero ¿por qué se los advierto? Todo lo que aparece en color amarillo son dermatomas. ¿Qué es un dermatoma? Un dermatoma es la relación que hay entre un territorio sensitivo de piel. Aquí todas estas líneas punteadas están delimitando territorios sensitivos de piel. Es la relación entre un territorio sensitivo de piel y un segmento de la médula espinal. Cuando uno estudia la médula espinal, nos dicen que la médula espinal tiene 31 segmentos. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, luego T1 a T12, luego L1 al E5, luego S1 a S5 y luego el segmento coxigio. ¿Qué nace de cada segmento? Nervios espinales con componente sensitivo y motor. En la cara ustedes ven que ya no hay color amarillo, hay color rosado, verde y azul. Dicen oftálmico, maxilar y mandibular. Recuerden, mis doctoras, que los nervios pueden tener dos orígenes. Los nervios pueden ser craneales si se originan del encéfalo y pueden ser espinales o raquídeos si se originan de la médula espinal. Y dijimos que el dermatoma es la relación entre un segmento sensitivo de piel y un segmento de la médula espinal. Por lo tanto, para los nervios craneales no aplica dermatoma. No se les vaya a ocurrir decir el dermatoma del nervio oftálmico, el dermatoma maxilar y el dermatoma mandibular, porque oftálmico, maxilar y mandibular son las tres divisiones del trigémino. El trigémino es un nervio craneal, no se origina en la médula espinal, por lo tanto la cara no tiene dermatomas. Lo que tiene dermatomas es la región occipital y de ahí para abajo. Por ejemplo, este es el dermatoma C2, no existe dermatoma C1. Este sería el dermatoma C2, dermatoma C3, dermatoma C4, dermatoma C5, C6, C7, C8, etc. En la cara no llegan nervios de la médula espinal, llega el trigémino. Entonces aquí tenemos otro parámetro de división de la cara. Aquí estamos dividiendo la cara de acuerdo a los ramos sensitivos del trigémino. Miren, tendríamos, les repito, no dermatoma sino territorio. Territorio oftálmico, territorio maxilar y territorio mandibular. ¿Cómo está delimitado el territorio oftálmico? Desde el ápex de la nariz subimos, dorso de la nariz, párpado superior, frente y cuero cabelludo hasta el vértex. El vértex es el punto más alto del cráneo. Entonces, desde el vértex hasta la punta de la nariz, todo esto sería el territorio sensitivo del nervio oftálmico. Por lo tanto, todos los nervios que encontremos ahí, el supratroclear, el supraorbitario, el nasal interno medial, todos estos serían nervios del oftálmico. Miren el otro territorio, el territorio sensitivo maxilar, que va desde el labio superior hasta la región cigomática. Labio superior, alas de la nariz, región infraorbitaria, región cigomática y región temporal anterior. Todo esto sería el territorio maxilar del nervio trigémino en la cara. Por lo tanto, si nos hablan del nervio infraorbitario, del nervio cigomático facial, del nervio cigomático temporal, todos estos nervios pertenecerán a la división maxilar del trigémino. Y el otro territorio de la cara es el territorio mandibular, que ustedes ven va como una herradura.
desde la región temporal de un lado, pasando por delante de la oreja, la región parótido macetérica, y sigue toda la mandíbula en arco, pasando por el labio inferior y da la vuelta al lado contrario. Este es el territorio mandibular. O sea que nervios como el nervio auriculotemporal, el nervio bucal, el nervio mentoniano, el labial inferior, todos estos nervios están en el territorio del mandibular. Ahí los pueden ver por separaditos, donde el número 1 representa el territorio oftálmico, desde la punta de la nariz hasta el vértex. La verdad que está muy exagerado, es un poquito más adelante. Miren aquí el territorio maxilar, desde el labio superior hasta la región temporal anterior, y el territorio mandibular en arco desde la región temporal posterior, pasando por la mandíbula y el labio inferior hasta el lado contrario. Este es importante, la delimitación de la ceja, porque con la ceja sí hay algo un poco complicadito. Para esta región es lo siguiente. Miren esta línea. Esta línea es una línea vertical que está pasando por el ala de la nariz, por la parte más lateral del ala de la nariz, que es este surco, hasta el canto medial de los párpados, lo que indica que exactamente por encima está el extremo medial de la ceja. Y esta línea horizontal, está pasando por encima del surco del párpado superior, del epicanto. Esto diría aquí el epicanto, el surco del párpado superior, y esta línea horizontal está pasando por encima. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Para delimitar el extremo lateral de la ceja, estamos cogiendo desde el ala de la nariz, la parte más lateral de la nariz. Mire, estoy llevando la línea en sentido lateral y esta línea está pasando por el canto lateral del ojo, haciendo un ángulo agudo, y me llega al extremo lateral de la ceja. Esta otra línea aquí está pasando al lado del limbo. Recuerden que esta parte aquí pigmentada del ojo que se ve en color oscurito ahí es el iris. El iris está cubierto anteriormente por la córnea y el borde periférico de la córnea se llama limbo. Esta línea está pasando lateralmente al limbo. Si yo trazo una línea vertical lateralmente al limbo de la córnea, voy a pasar por el punto más alto de la ceja, lo que indica entonces que el borde o el extremo medial de la ceja me coincide con el canto de los párpados a nivel medial, pero el extremo lateral de la ceja se proyecta más lateralmente al canto lateral de los párpados, y el punto más alto de la ceja lo encuentro en una línea que pasa lateralmente al limbo de la córnea. En nosotros los hombres, la ceja está justo sobre el borde del hueso, o sea, sobre el borde supraorbitario. No es sino tocar el hueso y ahí sentimos que toda esa piel está cubierta por pelo de la ceja. En la mujer la ceja no está implantada a nivel del arco del hueso, sino por encima. O sea que en esta niña lo más seguro es que el arco del hueso esté aquí y la ceja está por encima del borde del hueso. En nosotros está alineado con el borde del hueso. Listo. Y el referente de las líneas, pero lo vamos a ver con la mímica facial, las líneas de Langer, importantísimas sobre todo porque si ustedes ven las líneas de Langer varían dependiendo de la zona de la cara. En la frente son horizontales, empezamos a ver que en la parte infraorbitaria son diagonales laterales, mientras que en la parte del mentón son bien verticales. Lo miraremos con los músculos de la expresión facial. Terminamos la primera parte de esta clase. Me salgo, doctoras, y por favor